Bueno, busquen en sus Biblias. Hoy vamos a hablar un tema que de verdad, bueno, nosotros somos una iglesia de liberación. Amén. Y anoche estaba hablando con una muchacha ella estuvo viviendo en nuestra casa, nosotros la adoptamos por un tiempo, y ella está ahorita en Tennessee, está en Estados Unidos. Estuvo conversando conmigo anoche y me dijo varias cosas, de las cuales una es que no, no, no ha encontrado todavía una iglesia que hable de liberación. Me está diciendo, José, yo llego ella trabaja los domingos a la mañana, yo llego al servicio a la tarde, llego a las 5 y ya a las 6:30 está terminando el culto. Y yo le dije, o sea, un culto de hora y media. Me dijo, sí, un culto de hora y media. Y yo le dije, bueno, ¿y qué hace una iglesia con un culto de hora y media? Y bueno, estuvimos conversando ahí, pero lo que le quiero decir es que muy pocas iglesias hablan acerca de liberación, porque es bien cierto que nosotros como cristianos, bueno, ya tenemos la salvación. Amén. ¿Cuántos son salvos? Nosotros somos salvos, pero la Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Y Pablo nos insta que debemos pelear la buena batalla de la fe. O sea, mire, y aquella persona que le diga que, bueno, venga a la iglesia, acepta al Señor y vas a caminar así como Candy, persiguiendo ¿cómo que se llama el novio Candy? Uno de los novios, Terry. Corriendo así en la pradera, en el hogar de Pony con Terry. No, hermano, eso es mentira. ¿Ok? La Biblia dice que el evangelio es para gente violenta y que una vez que nosotros aceptamos al Señor se van a levantar cosas, pero ¿qué dice la Biblia? Que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo y el cual viene en contra de nosotros, porque Jesús nos enseña esto y yo siempre se lo he recordado, que Jesús dice que el que conmigo no es, contra mí es, que el que conmigo no recoge, contra mí desparrama. O sea, aquí no hay término medio, aquí no hay como que si usted fuese a un restaurante y pidiera un bistec vuelta y vuelta. O somos o no somos. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice el Señor? Que no podemos servir a dos señores a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos señores. No sé si me estoy dando a entender. Aquí no hay uno tercero, aquí no hay un cuarto. Esto no es como la política, que aquí hay varios partidos y a usted le gusta el color que más quiera. No, aquí hay dos solamente. Hay dos señores. ¿Ok? Entonces, hay unas maquinaciones que no podemos obviar, que no podemos olvidar y que no nos podemos ver como que, bueno, no pasa nada en lo espiritual. No, el mundo espiritual, oiga bien, es donde nosotros nos movemos, donde el cristiano tiene que moverse. ¿Ok? Caminar en lo sobrenatural es caminar en lo espiritual. Amén. Por eso es que siempre nosotros decimos que nosotros los cristianos tenemos un dialecto diferente, tenemos un lenguaje diferente, porque no hablamos las cosas del mundo, sino hablamos las cosas que vienen del corazón de Dios. Amén. Vamos a leer Éxodo capítulo 34, versículo 7. Vamos a hablar sobre las cárceles espirituales y aquí vamos a tocar varios puntos o varios tópicos que es necesario que nosotros tengamos en nuestra mente para poder seguir batallando y peleando la buena batalla de la fe. Amén. Éxodo 34, 7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Bendecimos la palabra del Señor en esta tarde. Ok, yo decía que somos una iglesia de liberación, creemos en la liberación, creemos en la prosperidad,
creemos en la salvación y creemos en la sanidad. Amén. Ahora bien, ¿qué pasa con la liberación? Que el cristiano, la Biblia me dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esto quiere decir que aunque nosotros vengamos a la iglesia y sirvamos al Señor, no, alcemos nuestra mano y digamos, bueno, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Es cierto, dice la Biblia que hay un cambio, dice la Biblia que Dios viene, el Espíritu Santo, y hace morada en nosotros. Dice la Biblia que tenemos ahora una salvación la cual debemos de cuidar. Pero hay una persona que no quiere que tú seas salvo. Hay una persona que no quiere que tú seas bendecido. Hay una persona que no quiere que tú compartas tu fe con el otro. Hay una persona que no quiere que tú te multipliques en otras personas. Y esa persona es Satanás. Y nosotros los cristianos, aunque usted no quiera meterse con Satanás, usted ya se ha metido con él. Porque cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo que pasamos de muerte a vida. Pasamos de las tinieblas a la luz. Y que ahora, bueno, la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero si cambiamos la fórmula, ¿cuál sería la fórmula? Si nos hacemos amigos de Dios, nos estamos haciendo enemigos del mundo. ¿Y qué dice la Biblia? Que Satanás es el príncipe de este siglo. No del mundo, oiga bien. De este siglo, o sea, del sistema. ¿Me estoy dando a entender? O sea, en pocas palabras, si usted es amigo del mundo, se hace amigo de Satanás y se hace enemigo de Dios. Pero si cambia la fórmula, usted se hace amigo de Dios, entonces se está constituyendo enemigo, dígalo, de Satanás. En pocas palabras, nos estamos ganando un enemigo de gratis. Y usted dirá, ay pastor, ahora sí es verdad. Porque mira, hay muchos evangélicos que le tienen miedo a Satanás. Y es más, a veces ni lo nombran en la iglesia. No, el enemigo de las almas. El innombrable. El cachúo. ¿Sí? Lo empiezan como que a disfrazar. Y no es disfrazar porque mire, si somos amigos de nuestro Dios, somos enemigos de Satanás, pero la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Usted está viendo en dónde usted se está arrimando. Hay un dicho que dice que el buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Si nos estamos arrimando al Señor, dice la Biblia que Él extenderá sus alas y vamos a morar debajo de sus alas. Salmo capítulo 91. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hablar un poquito de las cárceles espirituales. Dice que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay maldiciones generacionales que se activan con el poder legal que le da una persona a espíritus malignos. Y se crean líneas generacionales que se van transmitiendo. Pastor, ¿qué quiere decirme con esto? Que hoy quizás mucha gente que está dentro de la iglesia, aunque es salva, oiga bien, porque la salvación ya se activa cuando usted acepta al Señor. Una vez que usted dice, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida, quita de mí todo pecado y toda iniquidad, te voy a servir, bendíceme. Ahí, en ese instante, se activa la salvación en tu vida. Si en ese instante viene, te da un ACV, te da un infarto, te mueres, ya usted está salvo.
sin necesidad de bautizarse, sin necesidad de pasar por el catecúmeno, sin necesidad de crecer en el evangelio, sin necesidad de ganarse a cientos de personas. Usted ya es salvo, prácticamente. Ahora, podemos ser salvos, podemos estar en la iglesia, pero esas maldiciones a veces nos persiguen. Maldiciones generacionales de pobreza, de miseria, problemas matrimoniales. A veces estamos en la iglesia y venimos con una data de matrimonios y cuando llegamos a la iglesia, entonces a veces se repite esa data de fracasos matrimoniales dentro de lo que es el evangelio. Y nos casamos y no nos va bien y nos divorciamos y nos volvemos a casar. Y cuando vemos el historial de nuestras familias, entonces vemos que nuestro padre se casó 2 y 3 veces. Y usted pregunta, bueno, somos 8 o 9 o 10, pero 3 son de fulana, 4 son de fulana y 5 son de aquella. Wow, o sea, una mezcolanza de espíritus, porque la Biblia dice que cuando uno se llega a una mujer, uno se llega y se une el espíritu y son una sola carne. ¿Cuántos sabían eso? Eso lo dice la Biblia. Ahora, venimos arrastrando esas maldiciones generacionales dentro de la iglesia, aun cuando somos salvos. ¿Y qué me dice la Biblia? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. O sea que hay una prosperidad que es prometida para aquellos que le sirven al Señor. No solamente una prosperidad del alma, no solamente una salvación, sino que tiene que haber un rompimiento. Así como Dios rompe en lo espiritual, irrumpe en lo espiritual, porque la Biblia me dice a mí que cuando venimos al Señor somos nueva criatura y todo lo viejo queda atrás y es aquí que todas son hechas nuevas. Las cosas que vienen son hechas nuevas. O sea, Dios no agarra algo viejo para entregarte algo viejo y usado. Dios crea cosas nuevas para ti en lo espiritual. O sea, hay un rompimiento. ¿Usted me está comprendiendo? Ahora, ese rompimiento también tiene que tocar lo físico y tiene que tocar las finanzas, lo económico. Amén. ¿Cuántos están acá? Déjeme tomar agua. Diga, tome agua, pastor. Gracias. Ok, entonces hay un rompimiento en lo espiritual y ese poder transformador, oiga bien, porque hay gente que está en las drogas y lo mandan a terapia, lo mandan al psicólogo, lo mandan al psiquiatra, le dan, ¿cómo se llama? Terapias de shock, de electricidad, lo bañan, lo meten lo meten en ¿cómo se llama? Estas cámaras de oxígeno y lo desintoxican, pero cuando salen de ahí, vuelven y caen otra vez en el círculo vicioso, porque es algo sobrenatural. Y cuando llegan al Señor, mire, de la noche a la mañana, en el mismo instante que aceptan al Señor, hay algo en ellos que dice, no está bien, o el cuerpo rechaza. Y entonces eso es sobrenatural. Y ese poder que irrumpe en lo espiritual también tiene que hacerse notar en nosotros. Y dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, si nuestro abuelo por allá en 1900 le dio poder legal al espíritu de la pobreza y de la ruina, eso no se va a quedar ahí, porque esos espíritus van a querer pasar a la próxima generación, porque los espíritus satánicos no mueren. Oiga bien, son eternos. Los demonios son eternos. Acuérdense que los demonios no fueron creados por Dios, sino que fueron ángeles que estuvieron en el cielo sirviendo al Señor. Se rebelaron, se creyeron los papaupas y hicieron un golpe de estado y Dios
los mandó a prisiones eternas. Usted sabe todo el cuento, ¿verdad? De eso. Ahora los espíritus son eternos. Y si muere la generación que ellos están oprimiendo, ellos no van a morir con la generación. Se muere la generación, se muere la persona, se muere la simiente, pero ellos van a querer tomar posesión de ese linaje que sigue a esa generación. ¿Usted me está comprendiendo? Ahora, hoy en día nosotros somos salvos, tenemos al Señor, y a veces esas maldiciones quieren tocarnos y quieren arroparnos. Por eso es que a veces dentro de la iglesia, mira, hay mucha gente que no le gusta que hablen de esto. Porque cuando hablan mucho de Satanás en la iglesia, no, pero que en la iglesia del Señor hay que hablar todo de Dios. No, pero que hay que desenmascarar al diablo también. Hay que enseñarlos a ustedes a ser bendecidos y a romper con toda esa maldición. Porque hay gente dentro de la iglesia que son salvos, tienen más fe que, bueno, que yo mismo. Pero en lo económico no pueden prosperar. Se sienten como que son indignos de que Dios los prospere. O son indignos de que ellos puedan servir en el altar y ser pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles. Porque hay un espíritu de fracaso que viene sobre ellos. Y cuando revisamos, como ya le dije, su historial, vemos que hay fracasos matrimoniales, hay fracasos económicos, una data de rebeldía. Y preguntamos, ¿y por qué mis hijos son tan rebeldes? Entonces revisa tus antepasados y empieza a ordenar a esos espíritus que han pasado de generación a generación, que lleguen hasta tu simiente. Que tu simiente, o sea, cuando hablo de simiente estoy hablando de ti, porque tú eres la simiente. Y de tu simiente, tu linaje que viene, tiene que ser libre de eso. Que no te toque a ti ni toque al linaje que tú estás por levantar. Amén. ¿Usted está conmigo acá? Ok. Yo decía que hay maldiciones generacionales que se activan con el poder legal que una persona le da a espíritus inmundos. Yo estaba hablando con mi papá, yo no crecí con mi papá. Mi papá se fue a comprar no sé qué cosa cuando yo tenía 1 año de edad. No, y apareció cuando yo tenía como 30 años, 30 y pico. Y sin nada, porque no vino, no trajo nada. Y no, nada. Y yo le decía una vez, porque él aceptó al Señor y él estuvo viniendo aquí, bueno, ahorita está en otras cosas. No le voy a decir qué está haciendo, pero... y yo le dije, oye papá, cuéntame algo acerca de mi familia, porque yo no sé nada. Prácticamente conozco a mi mamá, a mi papá, y de ahí para allá no conozco a más nadie, ni tío, a nadie. O sea, yo soy como que si no tuviera familia. Y cuéntame de algo de mi familia, por parte de mamá. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo conocí a tu mamá cuando no, éramos pequeños, éramos vecinos. Y tus abuelos eran personas que tenían plata. Y yo me quedé, oye, mi abuelo tenían plata. ¿Ah? Bueno, y no, o sea, los papás de tu mamá, o sea, ellos tenían plata, tenían una buena casa, tenían ganado, vendían carne. Y yo me acuerdo que mi tía me mostró una foto de mi abuela. O sea, y no se veía una persona. O sea, y para tomarse una foto en 1900 y tanto había que tener plata. Ahora, yo le dije a mi papá, bueno, ¿y qué pasó entonces? Porque si mis abuelos tenían plata, ¿por qué esa plata no fue corriendo de cuenta en cuenta hasta llegar a la mía?
Y él me dijo, no, lo que pasa es que, bueno, ellos cayeron enfermos, no sé qué cosa. Y después tu mamá se fue se vino a Caracas y todo el cuento. Pero una ruptura, lo que le estoy enseñando es que hubo una ruptura de algo bueno. Y que así como hay una ruptura de algo bueno, usted puede causar la ruptura de algo malo que viene arrastrando de hace años, de hace generaciones. Enfermedades, fracasos matrimoniales, ruina, miseria y muerte. Hay gente que muere a temprana edad. Mis abuelos, yo no sé a qué edad se murieron porque no los conozco, no sé nada de ellos, pero sé el caso de personas que sus abuelos murieron a temprana edad, sus padres murieron a temprana edad. Entonces cuando ellos están ya pisando los 30, los 40, ya están como que, ay, porque saben que viene una data de muerte temprana. No son personas longevas. Igual de enfermedades de cáncer. Cuando usted va a un médico y tiene asma, ¿qué es lo que le dice el médico? Lo primero que pregunta, ¿en tu familia hay alguien que sufre de asma? Si la enfermedad es hereditaria, lo primero que le van a preguntar, tus antepasados, tu mamá, tu papá, en tu casa, ¿quién tiene asma de tu familia? Y si usted sale de cabezón a decirle, no, es que mi mamá sufre de asma, claro, pero tú lo que tienes es asma, chico. Y eso no se quita porque eso es hereditario. Y entonces ahí vino Satanás y le metió esa saeta hasta el fondo. Y usted se la tragó completica y sale del hospital ahí. Oye. Entonces cuando corre un poquito y se acuerda, no, que mi mamá tenía asma y yo soy asmático y el médico me dijo que yo tenía asma. Mire, yo cuando voy a hospitales me preguntan, mira, ¿qué sabe tu mamá? Mi mamá se fue cuando yo era pequeño y mi papá me abandonó, yo no sé nada de nadie. Sí, para que no me vayan a decir, no, yo no, mire en tu casa, no, mire que yo no conozco a nadie. Y tus hijos, no, esos están como una uva, esos son sanos 100%. Y entonces el médico se queda como que, bueno, pero entonces no hay una saeta que pueda lanzarme porque estoy negando. Aunque haya pasado, estoy negando o me estoy negando a mí, a mi espíritu, y le estoy enseñando a mi espíritu, oiga bien, a no aceptar maldiciones generacionales. Y usted está en el derecho de enseñarle a su espíritu a no aceptar maldiciones generacionales. ¿Está conmigo acá? Ok, seguimos adelante. Esta es solo la introducción. Espíritus territoriales. ¿Sabe que hay espíritus que reclaman su territorio? Yo, el año pasado fue 2016. En el 17, 16, en el 2015. En el 2015 nosotros fuimos a República Dominicana y estábamos hablando con el apóstol que nos recibió. Y él me estaba comentando que hay un río entre República Dominicana y Haití, que es la frontera natural. Y él me decía que ahí hay un valle que le llaman el Valle de Sangre. Y dice que hasta el día de hoy, cuando la gente pasa a República Dominicana, pasa el famoso río, no me acuerdo cómo se llama, y entra al territorio haitiano, o sea, el panorama es completamente diferente. La tierra es árida y seca, no produce nada. Y él me decía que en la época de la colonia, en 1600, 1700, hubo un general que hizo un pacto con Satanás en esa tierra. Y para hacer cuento corto, dice que hasta el día de hoy hay gente y brujos que van hacia esa tierra a seguir haciendo pactos satánicos. Y esa tierra es árida, seca. Esto quiere decir que hay espíritus territoriales que cuando se instalan
ellos se adueñan de ese territorio y no lo ceden. Acuérdense, en la Biblia tenemos el ejemplo del endemoniado gadareno. No ganadero, gadareno, ¿ok? De Gadara. ¿Qué dice la Biblia? Cuando Jesús lo vio, dice que muchos demonios salieron de él, legiones. Y Jesús le preguntó, ¿cuántos son ustedes? Y él dijo, muchos, porque somos legiones. Este hombre estaba completamente loco. Dice que partía las cadenas con sus propias manos. Y cuando los demonios salieron, hablaron con Jesús y le dijeron, ¿para dónde nos vamos a mandar? Y Jesús los expulsó fuera. Y ellos le dijeron, Señor, no nos mandes a otro lugar. Déjanos entrar en el hato de cerdo que está acá. Y dice que Jesús le dio permiso y entraron a los cerdos. Y los cerdos fueron y lanzaron por un despeñadero. ¿Qué nos enseña esto? Que los demonios le estaban diciendo, Señor, no nos saque de nuestro territorio. Oiga bien, no nos saque de nuestro territorio, déjanos que entremos en los cerdos, pero vamos a seguir en este territorio. No sé por cuál razón Jesús le hizo caso a los demonios y lo dejó ahí. Sería para que quedara registrado. Pero hay espíritus territoriales que estamos llamados no a romper nosotros individualmente, sino como iglesia. Amén. Porque las maldiciones generacionales la debe romper la persona individual. Nosotros le enseñamos a cómo hacerlo, desenmascaramos a Satanás, pero usted es el autor y es el responsable de lograrlo, de romperlo. Usted es responsable de su alma, usted es responsable de su salvación. ¿Usted está conmigo? Ahora, los espíritus territoriales se rompen con la comunidad que llamamos iglesia. La iglesia ejerce un poder sobre el territorio. Y si ese territorio está tomado por espíritus territoriales de ruina y miseria y pobreza, de drogas, de prostitución, de corrupción, el llamado es para la iglesia para sacar y limpiar de ese territorio a todos esos espíritus inmundos. Por eso es que es necesario que la iglesia se levante y empiece a marcar su territorio en el país para poder sacar espíritus de ruina, de miseria, de hambre y de corrupción de Venezuela. No lo van a hacer los políticos, no lo va a hacer una persona individual, tiene que hacer la iglesia en conjunto. Y mientras que la iglesia no se ponga de acuerdo, vamos a estar como la oposición, todos tirando para su lado. No es que la oposición ahorita está como una gallina sin cabeza. No sabe qué hacer, dónde meterse, de a quién pone. Porque no hay unidad. Aunque son mayorías, y oiga bien, son mayorías. La oposición ahorita es mayoría, gústele a quien no le guste. La oposición es mayoría, pero ¿por qué no tienen el poder para imponerse? Porque no hablan una sola cosa y no trabajan por un mismo fin. Y la iglesia de ahora, en estos últimos tiempos o estos últimos meses en Venezuela está igual. No hablamos una sola cosa. Oye bien. Hay iglesias que ahorita están criticando al pastor Bertucci porque se lanzó. Y si la Biblia me dice que el pueblo se alegra cuando el justo gobierna, oiga bien, yo le he hecho un chisme, pero no se le voy a contar a nadie. Bueno, que quede grabado, no importa, que me vengan a buscar para que me metan preso. Oiga, le voy a echar un chisme. En estos días vi que hicieron un artículo de algunos pastores diciendo que estaban orando para que en Venezuela haya un cambio, que Dios mande a la persona correcta, moviendo los cielos, abriendo los cielos a favor de Venezuela, desatando prosperidad, o sea, un montón de
de profecías y palabras. Pero cuando yo veo quiénes son y veo que están hablando en contra de Bertucci, entonces yo digo, entonces lo que tú estás diciendo no está de acuerdo con lo que estás haciendo. Porque si hay, es bien cierto, Venezuela viene con un manto de espíritus territoriales. Y voy a hacer esta aclaratoria. Lea la historia de Venezuela, desde la colonia hasta nuestros días. Haga un repaso. Yo no sé cuánto lo han hecho. Haga un repaso. Gracias, bueno, hermano Juan y Paola. Pero haga un repaso, lea la historia de Venezuela anteriores. Vea cuántos golpes de estados han habido en Venezuela. Vea cuántas guerras de secesión ha habido en Venezuela. Cuántos militares han estado en el poder. Cuántos civiles han estado en el poder. Vea y revise eso. Y se va a dar cuenta que se está repitiendo la historia sobre nuestro país. Esto significa que hay una maldición y espíritus territoriales. Oiga bien, espíritus territoriales que van pasando y que están tomando y avanzando en el territorio venezolano. Y la iglesia todavía, si se levanta un hombre que es cristiano evangélico, oye chico, si tú estás orando por un cambio y Dios te manda el cambio pero no lo aceptas porque eres religioso, estás peor que el impío. Es como el cuento de aquel hombre que se está ahogando. Señor, mándame, sálvame, sálvame. Y apareció un salvavidas por ahí y el hombre no hizo nada. Señor, sálvame, sálvame. Y apareció un bote y el tipo no agarró el bote. Señor, sálvame, sálvame. Y apareció un barco y el tipo no hizo caso. Total que el tipo se ahogó. Y cuando llegó al cielo le dijo, Señor, pero oye, o sea, clamé y tú no me salvaste. Chico, pero si te mandé el salvavidas, no lo quisiste. Te mandé el bote, no lo quisiste. Te mandé el barco y tampoco lo quisiste. O sea, no se murió porque Dios, fue la voluntad de Dios o Dios lo quiso así. Se murió por cabezón. Porque no quiso. No visualizó que venía de parte de Dios. Mire, nosotros los evangélicos estamos orando por un cambio. Y si Dios manda el cambio, oye, vamos a apoyarlo. Él es nuestro hermano. No, pero es que va a robar igual. Mire, yo le voy a decir algo. El que nos está robando le está dando migajas al pueblo. Y para darle el beneficio de la duda a ellos, bueno, si este pastor va a robar, pero él va a saber darle al pueblo también, no la limosna, sino lo que el pueblo se merece. Bueno, eso no era parte de la prédica, pero bueno, y yo quiero que me robe otra gente, pues. Aunque sea un evangélico. A ver, en el nombre de Jesús, dame la cartera. Bueno, toma, pues. A que venga un malandro y te apunte con un arma y te dé un tiro para quitarte la cartera. Ok, seguimos adelante. Cuando se hacen pactos satánicos sobre ti y ofrece tu simiente a los dioses extraños, como lo hacía Israel, que ofrecía a sus hijos a Moloc. Quiero detenerme aquí un ratico porque una de las cosas de la cual Dios en 2 oportunidades sacó a Israel y lo deportó y lo llevó cautivo a Babilonia, una de las razones fue porque ellos se volvieron a dioses ajenos. Empezaron a practicar el ocultismo, la idolatría, a meter a los ídolos aún. Oiga bien, fueron tan osados Israel
y tan malagradecidos que metieron imágenes de Acera y Baal dentro del templo. O sea, eso fue una total herejía, prácticamente. Dice la Biblia que ofrecían sus hijos a Moloc. Los prendían y lo ponían a quemarse delante de la imagen de Moloc. Y ofrecían a sus hijos. Y dice que Dios mandó a sus profetas al pueblo. Y los profetas hablaban al pueblo. Y el pueblo se burlaba de los profetas de Dios. No le hacía caso. Estaban endurecidos, su corazón estaba endurecido. Y por esa causa, dice la Biblia, que llegó a la presencia de Dios la humillación de los profetas. Y Dios los entregó a un pueblo extraño. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que cuando nosotros, oiga bien, hacemos pactos satánicos y entregamos ofrendas y hacemos pacto de ocultismo y con Satanás, eso va a tener una repercusión en nuestro propio linaje y en el linaje siguiente. Por eso es que a veces estos temas no se hablan dentro de la iglesia, porque hay gente que viene a la iglesia, sirve en la iglesia, pero en su vida anterior o antes de conocer al Señor han hecho pactos satánicos, han servido a dioses ajenos y todavía siendo cristianos no han renunciado a esos pactos. Y es necesario que si nosotros antes de ser cristianos hicimos alguna clase de pacto, tengamos la clara determinación de renunciar a esos pactos para poder ser completamente libres. Amén. Seguimos adelante. Ok, ya, maldiciones que se activan y llevan cautiva el alma de los que lo invocan y los que proceden de ti. La Biblia dice, hay un versículo que dice que amó la maldición y esta le sobrevino. Entonces, pastor, si yo soy pobre, ¿será que estoy en pecado? No, usted no está en pecado, pero quizás está arrastrando una maldición generacional de hace años. Porque ¿qué es lo que dice la religión? Bueno, es que tú tienes que ser pobre, pobrecito. Porque entre más pobre y más sucio, alcanzas más misericordia de parte de Dios. No, hermano. Ser humilde significa que aunque tú tengas todo el dinero del mundo, puedas reconocer que te hace falta Dios y que puedas reconocer a tu hermano como mayor que tú. Porque la Biblia dice que el que se cree algo, a sí mismo se engaña. Y que debes considerar a tu hermano como mayor que tú. Eso lo dice la Biblia. Y la religión nos enseña, bueno, y si estás en pobreza, en miseria, en ruina, entonces es porque estás en pecado. No, hermano. Y si estás enfermo es porque estás en pecado. No necesariamente. Sino que quizás has venido arrastrando una maldición y nadie te ha dicho cómo romper con ese hilo. Quizás viene arrastrando con una maldición de pobreza, de ruina y fracaso. Y hasta fracasos sentimentales. Y nadie te ha dicho, mira chico, párate y haz esto para romper con toda maldición, renuncia. La Biblia dice en Tito capítulo 2, versículo 12, renunciando a toda impiedad y a todo deseo mundano, enseñándonos para romper con todo esto. ¿Qué quiere decir con esto? Debemos de renunciar aún cuando estemos en la iglesia y le sirvamos a Dios, porque fue algo legal que hicimos en nuestra vida pasada y que si no lo rompemos todavía va a tener injerencia o va a querer perseguirnos. ¿Usted está conmigo acá? Amén. Tito 2:12, por favor, póngalo ahí. ¿Lo tienen ahí? Tito
Vamos a buscarlo aquí en mi Biblia que... Mire, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea que hay que renunciar a cosas. Si usted siente que la pobreza lo está siguiendo y que hay una data de pobreza de su familia, entonces, Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo espíritu de miseria, de ruina y de escasez que ha perseguido a mi apellido de mis generaciones pasadas. Renuncio, lo dejo sin efecto. Que todo espíritu caiga en el nombre de Jesús. Me bendigo mi apellido, bendigo mi simiente, y que todo lo que viene sea bendecido y sea cubierto con tu sangre, con tu favor y tu misericordia. Que nuestros caminos sean prosperados, que mis hijos sean prosperados, que mis nietos sean prosperados. Que bendiga, Señor, mis generaciones futuras, las que voy a conocer y aún las que no conoceré. Amén. Pero ¿qué hacemos nosotros, los evangélicos religiosos? Bueno, pero es que esa es la voluntad de Dios. No es que la voluntad de Dios que yo sea pobre. Que la voluntad de Dios que yo sea un arrastrado. No, hermano. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso lo dice la Biblia. Seguimos adelante. Así como Pablo nos enseña que Dios nos ha sentado en nosotros en lugares celestiales, aún cuando estemos vivos. Pablo dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y cuando el apóstol dice esto, no lo dice porque ya viene la muerte y nos sentamos en lugares celestiales con Cristo, no. Él lo dice en el contexto de que aún, y esto lo habla él por la fe, que cuando aceptamos al Señor Jesucristo, hay un lavamiento de pecado, nos da vestiduras nuevas. Esto sucede en lo espiritual. Y que nosotros espiritualmente y por la fe ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Que aún cuando estemos vivos, o mejor dicho, estamos vivos y esas maldiciones van a querer tocarnos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que ahora estamos en lugares celestiales sentados con Cristo. Usted en este momento, por medio de la fe y en el Espíritu, está sentado en lugares celestiales con Cristo. Esto me quiere decir que nada podrá tocarme. ¿Usted está conmigo acá? Entonces, la ruina, la miseria, la escasez, los vicios, las maldiciones generacionales tienen que tener un aviso que diga alto. Porque este hombre, esta mujer está sentado en lugares celestiales con Cristo, donde la pobreza, la miseria, la enfermedad no tiene acceso. ¿Usted no ha visto que en los bancos siempre hay una puerta que dice acceso restringido? Solo personal autorizado. Si estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, en nuestra retaguardia debe haber un letrero que diga stop. No pase. Solo personal autorizado. ¿Usted está conmigo acá? O sea que el que quiera venir a echarnos broma, mire, va a tener, ahí se seca, como dice la gente. Ahí se seca porque Dios no le va a dar permiso. Porque Dios está ocupado en otras cosas y nuestra mente está ocupada en otras cosas para hacer amistad con Él. Mientras que nosotros tenemos una conexión con Dios y estamos buscando ser amigos de Dios y entablar una amistad con Dios, nos estamos olvidando lo demás.
Y Dios se va a encargar de lo demás. Dios se va a encargar de tu negocio. Jesús dice que cuando se perdió en el templo, le preguntó, José y María le preguntaron, ¿dónde estabas? Y él dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y cuando nosotros nos metemos en el negocio de Dios y cuidamos el negocio de Dios, Dios cuidará tu negocio, sea cual sea. ¿Estás conmigo acá? Ok. Entonces yo decía que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y hoy, bueno, falta todavía mucha tela que cortar sobre esto. Pero voy a cerrar con esto. Para entonces, bueno, la próxima semana es las 7 palabras. Este mensaje lo vamos a continuar la semana arriba. Ok, el domingo 8, si mal no recuerdo. Y con esto cierro. Usted está llamado, oiga bien, a romper con toda maldición que haya sobre su cabeza y sobre su apellido y sobre su familia. Nosotros le estamos enseñando a cómo hacerlo o cómo hacerlo. Nosotros queremos que lo sobrenatural de Dios se muestre en su vida. ¿Y qué es lo sobrenatural de Dios? Yo estaba hablando en estos días acerca de eso. Que pasen cosas que no tienen lógica en la mente humana, que no tienen explicación en el saber humano, pero como vienen de parte de Dios, se tienen que realizar aún rompiendo las leyes naturales y rompiendo las leyes de la física. Dios lo va a hacer. ¿Usted está conmigo acá? Y esas cosas que se mueven en lo espiritual, porque no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Mire, si nosotros le estamos echando plomo a Satanás, no va a creer usted que Satanás venga con un pitio y papelillo para tirárselo encima. Sí, porque nosotros somos así. En la iglesia, bueno, Satanás, para allá y para acá. Y en la casa le tenemos miedo a Satanás. Si le echamos plomo a Satanás, mire, no va a venir con papelillos a tirárselo a usted. Y ahí es donde usted se tiene que parar firme y decir, el que está conmigo es mayor que el que viene contra mí. Y la Biblia dice que toda lengua que se levante en mi contra caerá por tierra y ninguna arma forjada contra mí prosperará. Dice la Biblia. O sea, que, y yo les decía que el cristiano es una batalla la que tiene que librar constantemente. Mire, la Biblia dice que el espíritu a la verdad está dispuesto. Yo me imagino que el sábado en la noche el espíritu está contento. Mañana voy a la iglesia, mañana voy a la iglesia y mañana voy a la iglesia. Y cuando usted se despierta, la carne dice, no chico, está haciendo mucho frío. Es que mira, que tú estás trabajando de lunes a lunes. Y el único día libre a la semana lo agarras para ir a la iglesia, chico. Tú si eres tonto. No vayas. Eso es lo que significa ese versículo. Y usted tiene que batallar en contra de esa carne. Usted tiene que dominar a la carne. Mire, es difícil dominar a la carne. ¿Oyó? Entonces debemos de caminar en lo sobrenatural de Dios. Que eso suceda en nosotros. Que usted pueda tener un linaje. Yo quiero que se ponga las manos sobre su vientre y diga, Señor, bendice mi simiente, bendice mi linaje, a los hijos de mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y toda generación que salga de mí, que tenga mi ADN, será una generación bendecida, próspera, que le sirva a Dios.
levantarán presidentes, diputados, profesionales, pastores, evangelistas, maestros, profetas, en el nombre del Señor. Amén. Tienes que bendecir tu linaje. Tienes que bendecir tu generación futura. Usted está conmigo acá, ¿me está oyendo? Tiene que bendecir su generación futura. Aún lo que usted no va a conocer, porque siempre oramos por nuestros hijos. Señor, bendice a mis hijos, bendícelo, bendícelo, bendícelo. Pero casi nunca oramos por los nietos, los bisnietos. Aun cuando usted no lo tenga, pero tiene que bendecirlos. Por eso es que a veces, y la mayoría de las veces cuando yo recojo la ofrenda, ustedes notan que yo digo, Señor, bendice mi generación, la que voy a conocer y aún la que no conoceré. Ustedes han oído eso de mi boca. Porque yo bendigo mi generación futura, aunque yo no la vaya a conocer, pero esa generación que Dios tiene preparada en 100, 200 años, va a ser bendecida económicamente, físicamente. Serán presidentes, serán reyes, serán profesionales, ministros, empresarios, pastores, evangelistas, maestros, profetas. Y usted tiene que hacerlo también. ¿Usted está conmigo acá? Póngase sobre sus pies.